Bien, bien. Un poquito más para allá. El problema es ser petizo. Salud, compañeras y compañeros. Salud, compañeras que ocupamos estos lugares, no por una cuota, no por una formalidad, sino porque nos ganamos estar acá arriba. Las mujeres trabajadoras somos parte de la conducción del movimiento sindical. Somos parte de todo lo que se logra también. Salud, mujeres trabajadoras. Acá estamos una vez más, el 1 de mayo, como clase trabajadora, la única clase a la que estamos orgullosos de pertenecer. Este 1 de mayo no es una fecha más, es una historia de lucha que sigue viva. Nace en la sangre obrera derramada en Chicago, donde los mártires no pidieron permiso, donde pelearon por una vida digna y por las 8 horas de trabajo. Los quisieron callar, los quisieron disciplinar, pero no lo lograron. Lo que lograron fue sembrar la semilla, la rebeldía que cruzó el mundo y llegó hasta acá. Llegamos este 1 de mayo en un momento muy difícil, un momento donde el mundo de trabajo aparecen señales claras de retroceso. El último año asistimos a conflictos duros, cierre de empresas, reestructuras y despidos. Hablamos de compañeros que pierden el salario, la familia, que se quedan sin sustento, de gurises que ven tambalear su futuro. Esto no es casualidad. Esto es una consecuencia de decisiones políticas, decisiones que empujan un modelo donde crece la precarización, donde se terceriza lo que es responsabilidad del Estado, donde se debilita la negociación colectiva y donde una vez más la variable de ajuste somos los trabajadores. Los compañeros tercerizados del MIDES, esos que sostienen la política más sensible social, refugios, atención a personas en situación de calle, acompañando a mujeres en situación de violencia. Hacen tareas permanentes del Estado, pero sin un derecho tan fundamental como tener asegurado su salario. Cobran fuera de fecha, directamente no cobran, no cuentan con estabilidad, no tienen licencias garantizadas, sufren persecución sindical cuando se organizan. Mientras tanto, las ONG intermediarias manejan fondos públicos sin controles suficientes, generando un sistema de lucro privado que se impone sobre la política social. Esto llevó a situaciones extremas. Tenemos compañeras al borde del desalojo con sus hijos, trabajadores con deterioro de su salud mental, equipos sosteniendo políticas públicas esenciales en condiciones indignas. También este 1 de mayo no podemos olvidar la defensa de la industria cementera estatal y pública, una herramienta fundamental para el desarrollo nacional. Respaldamos con total firmeza la lucha que hoy están dando las compañeras y los compañeros de la Federación ANCAP y del ZUNCA, que se pusieron en primera línea de defensa de la empresa. Hace más de 30 años que la industria cementera viene siendo afectada por decisiones políticas que han debilitado su desarrollo. Cuando se eliminó la obligatoriedad del uso de cemento estatal en la obra pública, solo se favoreció a la competencia privada. A esto se suman las gestiones deficientes que han sido responsabilidad también del Estado y de sus directores, que hoy pretenden hacer pagar a los trabajadores. El problema del Portland, compañeras y compañeras, es político, no es técnico y tiene que tener una definición política. En este periodo de gobierno, los trabajadores plantearon la necesidad urgente de inversiones, de cambio de gestión y de ingreso de personal. Sin embargo, en diciembre del 2025, ANCAP presentó un plan de reestructura sin negociación colectiva real, que lejos de desarrollar la industria, propone reducir la capacidad productiva, pretende concentrar la producción en minas y debilitar la planta de Paysandú. Esto implica una pérdida de puestos de trabajo que afecta especialmente a los trabajadores tercerizados y golpea directamente a la economía de todo un departamento. Ya la situación de Paysandú es crítica, donde el cierre de industria como Paicueros, el frigorífico Casablanca, la maltería Ambev reflejan el deterioro del empleo y debilitan aún más la industria cementera. No hacen más con esto que profundizar una realidad de una sociedad que ya está suficientemente golpeada.
Nuestro país necesita una estrategia de desarrollo nacional que genere trabajo, que genere inclusión, oportunidades, dignidad para nuestro pueblo. Y en esa estrategia es fundamental el rol de las empresas públicas. ANCAP, como empresa estatal, debe cumplir con el cometido para que fue creada, garantizar producción, abastecimiento, precios justos para el pueblo, tanto en los combustibles como en el cemento. La salida es clara, se necesita inversión estatal, sin entrega al capital privado, con una gestión pública comprometida y el desarrollo de una industria que sea totalmente para nuestro país. No vamos a aceptar el vaciamiento, ni el ajuste, ni el camino que están haciendo a una privatización encubierta. Estas situaciones tampoco son ajenas para los compañeros de transporte. Los compañeros de COPSA siguen enfrentando la irresponsabilidad patronal ante el incumplimiento salarial. Los acuerdos logrados no son respetados, se arrastra el problema por más de décadas. Pero el problema es estructural, un sistema sostenido por subsidio del Estado, que no garantiza derechos laborales ni un servicio de calidad. A esto se suma la falta de regulación efectiva sobre las jornadas, sobre las condiciones de trabajo y seguridad, en un sector que es clave para la vida cotidiana del pueblo. Mientras tanto, en el ferrocarril, las empresas como Portren bloquean la organización sindical y concentran el uso de la infraestructura pública millonaria al servicio de intereses privados. Se abandonó el transporte de pasajeros, se encareció la movilidad y se profundizó la desigualdad territorial, dejando aisladas a comunidades enteras. El caso del servicio de pasajeros del tren de Tacuarembó-Rivera es una oportunidad de romper ese aislamiento. AFE debe recibir presupuesto y ese servicio debe correr todos los días. Es el eje que permite el acceso a la educación de las comunidades que quedaron aisladas por las carreteras. El transporte no es un negocio, el transporte es un derecho, la movilidad es un derecho para acceder también a los beneficios públicos. Como vemos, compañeras y compañeros, las empresas públicas son una y otra vez atacadas por el intento de privatización, de vaciamiento y precarización. Debemos fomentar el desarrollo principalmente en donde se brindan derechos fundamentales a nuestra población. Los servicios públicos son un derecho y las empresas públicas son las que los garantizan. La falta de controles genera situaciones como la empresa tabacalera Megagroup en Florida, instalada en zona franca, con exoneraciones fiscales durante 10 años. Incumplió convenios colectivos desde el inicio que empezó su actividad, vulnerando salarios, categorías y condiciones de trabajo. Cuando los trabajadores lograron organizarse y hacer cumplir la normativa, la empresa desapareció sin previo aviso, dejando sin pagar salarios, aguinaldos, despidos y agotando los seguros de paro para sus trabajadores. Un modelo que bien claro queda que el capital entra, se beneficia y se retira sin asumir ningún tipo de responsabilidad. Eso no puede ser gratis, tiene que tener consecuencias y eso es parte de la responsabilidad del gobierno. El sector gráfico está atravesando uno de sus peores momentos. Nuevamente los compañeros de la industria gráfica Casabó están en conflicto. Imprenta de los Mailos, que recorta beneficios ganados con lucha, negando categorías que corresponden a sus trabajadores y rebajando los salarios y los convenios vigentes. Los trabajadores saben que esto se revierte solo con lucha y por eso no han dejado de tomar medidas, haciendo paros parlados, paros en sector y recorriendo toda la zona, hablando con los vecinos y trasladando el conflicto de taller para toda la población. Permanentemente movilizados junto al Sindicato de Artes Gráficas y denunciando a esta empresa que cree que puede arrear con el poncho a los trabajadores. La irregularidad de las empresas solo se puede revertir con organización y lucha, y eso, compañeros, nosotros lo tenemos bien claro. Es inadmisible permitir que empresas que no pagan los salarios o pagan a cuentagotas sigan operando como empresas robar también de los gráficos. Hoy, 2026, seguimos con los compañeros de la pesca atravesando una situación crítica, al punto de estar al riesgo su propia existencia en la marinería nacional.
Son discriminados, desplazados y empujados a competir con mano de obra precarizada en condiciones que rozan la semiesclavitud. A esto se suma una fuerte represión antisindical que no deja de profundizarse y así avanzan continuamente las políticas empresariales abusivas. Las tripulaciones siguen trabajando en barcos cada vez más viejos y más peligrosos. Basta de impunidad patronal, basta de represión antisindical. Compañeras, compañeros, los incumplimientos salariales continúan y la forma y la informalidad persiste. Las normas de seguridad se violan sistemáticamente. El gobierno debe poner un freno a las empresas que no respetan los convenios colectivos, que incumplen normativas de salud y seguridad. No pueden salir siempre impunes y siempre pagar los trabajadores. Saludamos la lucha que vienen desplegando la Federación Nacional de Municipales, defendiendo los puestos de trabajo y el ingreso por concurso y llamados y no a dedo, peleando por la negociación en convenio colectivo, las condiciones laborales y los salarios de los trabajadores municipales en todas las intendencias del país. También queremos saludar a los trabajadores portuarios que por su lucha han defendido la soberanía. El anterior gobierno entregó el puerto. Este gobierno no puede regalar nuestra soberanía. Seguimos luchando por la inversión en dragado público y por la compra de una nueva grada. La recuperación del Banco de Seguro del Estado para las trabajadoras de ACE no es un reclamo más, es una cuestión de justicia y de derechos que el movimiento sindical debe conquistar. Exigimos más seguridad en ACE para el desempeño de las tareas. Hay que cuidar a quien cuida, garantizando la integridad del trabajador y la trabajadora. Una y otra vez más, las trabajadoras y trabajadores vamos a reivindicar el 6+1% para la educación. La creación de cargos docentes y auxiliares, tutorías para los contextos más vulnerables, la anualización de las maestras comunitarias. Exigimos y acompañamos la extensión de 15 a 20 horas para profesores de arte, la reducción de los grupos y una atención urgente en las condiciones edilicias, porque no hay educación de calidad sin inversión, sin trabajadores suficientes y sin espacios dignos. No podemos pensar en el futuro de nuestro país y de nuestros gurises si hoy no invierten en su educación. En la industria láctea los trabajadores vienen sufriendo también represión sindical, reestructuras, vaciamiento y sin negociación de ningún tipo colectiva. Aún tenemos a la empresa Claldi posicionada en no recomponer los puestos de los trabajadores que fueron injustamente despedidos. Lo mismo ocurrió en Coleme y esto sucede en una industria que no para de reestructurarse, de solicitar apoyos a los gobiernos, pero reprimiendo continuamente a la organización sindical. Nos solidarizamos con los compañeros lácteos que llevan ya 10 meses sin percibir ajustes salariales, donde la Cámara de la Industria Láctea se niega a reconocer el crecimiento de la industria en lo que tiene que ver con los salarios y beneficios de los trabajadores. Una industria que es récord en exportaciones, en facturación, en producción, en inversión y con un amplio crecimiento de la productividad, pero que siempre construye el relato de pérdida para seguir mangueando al Estado y todos sabemos que eso no es así. En la industria frigorífica la situación es crítica. Trabajadores de frigorífico de Colonia presionados por aceptar despidos y rebajas salariales como única condición para poder devolverles su empleo. El frigorífico Carrasco con meses de paro, plantas como el frigorífico Casablanca y Bamidal paralizadas tras meses sin actividad. Y en el caso del Lord Sinal, con más de 2 años sin producción por mala gestión. A esto se suman los frigoríficos cerrados y el uso sistemático del seguro de paro como un mecanismo de ajuste. Incluso casos como Somicar, un activo público que fue entregado a privados, que se enriquecen y luego abandonan la actividad dejando a cientos de trabajadores en la calle.
Compañeras y compañeros, nada de esto está aislado. Es parte de una misma lógica. Cuando hay ganancias se privatizan, pero cuando hay pérdidas se socializan. Y siempre pretenden que paguemos los mismos. Esto lo viven todos los días los trabajadores de las tiendas, de los supermercados, de cuidados, del servicio doméstico. Todas las actividades del sector público y privado han sido golpeadas por igual. Compañeros, para ellos, nosotros solamente somos parte de su negocio. Nuestra vida no vale nada. No podemos dejar de nombrar que el viernes 17 de abril, en la Avícola del Oeste, murió la compañera Yuri Rodríguez, mujer, migrante, cubana, que lo único que hacía era tratar de salir adelante con su familia. Muere tras un accidente laboral que se pretendió silenciar, que no estuvo en ningún medio, plagado de negligencias y de inseguridad y falta de prevención. Fue ayudada solo por sus compañeros. La respuesta de la empresa fue pedir 25.000 pollos para faenar al otro día, para que sus compañeros siguieran produciendo como si no hubiera pasado nada. Eso es el capital, compañeros, producir hasta morir. El movimiento sindical no está solo para resistir, está para pelear, para proponer, para transformar la realidad. La clase trabajadora sigue de pie, organizada, y no está dispuesta a retroceder. La salida es colectiva, la respuesta es más organización y el camino es más lucha. Por eso estamos hoy acá, por eso seguimos de pie. Y esto, compañeros, lo vamos a decir bien fuerte y claro. Mientras haya un trabajador sin salario, una compañera al borde del desalojo, un conflicto abierto, un sindicato perseguido, un trabajador que pierde su vida, uno que se accidenta, la clase trabajadora no se va a callar. Si tocan a uno, respondemos todos. Y si avanzan sobre nuestros derechos, vamos a redoblar la lucha. Ante la reforma nefasta que nos brindó Saldain en el año 2023, la clase trabajadora emprendió el camino del plebiscito, un plebiscito histórico que partió aguas. De un lado quedó la clase trabajadora y sus intereses y del otro lado quedó el gran capital, las clases dominantes y sus mercenarios. Hoy, en mayo de 2026, a 2 años de haber entregado aquellas firmas, a 2 años de habernos unido todos, de haber recorrido todo el país hablando con cada compañero, en cada sindicato, en cada organización, hoy estamos nuevamente acá. Nosotros elegimos el plebiscito porque marcaba una estructura fundamental en nuestra Constitución, con 3 pilares: la eliminación de la SAFAP, el acceso para todos a la edad jubilatoria a los 60 años y las jubilaciones igualadas al salario mínimo nacional. Elegimos ese camino porque entendemos que es la única seguridad social que le sirve a nuestro pueblo. Hoy, después de 2 años, lo decimos bien claro, no se llegó a las firmas, pero no se llegó porque jugaron sucio, porque le dijeron a la gente que le iban a subir el IVA al 35%, porque le dijeron que no nos íbamos a poder jubilar, porque le dijeron que era un tiro en el pie, porque le dijeron que las firmas eran truchas y que nosotros nos íbamos a quedar con los aportes. Porque volvieron a cargar sobre la espalda de los jubilados el hambre de nuestros niños y adolescentes. Porque volvieron a poner pobres contra pobres, generando miedo en nuestra población. Pero más allá de ello, tuvimos 1 millón de uruguayos que nos acompañaron. Ese 1 millón de uruguayos es el que nos respalda, el que hoy nos sostiene acá arriba. Y le decimos fuerte y claro que las AFAP siguen existiendo, que siguen lucrando con los aportes de los trabajadores, que se sigue poniendo al trabajador como única variable de ajuste para sostener a la seguridad social, cuando no se revisaron las exoneraciones, cuando seguimos siendo el único país en el mundo donde el patrón paga la mitad de aportes que el trabajador, donde los grandes agroexportadores siguen pagando el 1,9% a nuestra seguridad social y donde seguimos subsidiando infamemente a la caja militar.
Sin revisar el capital siguen diciendo que el problema es que no nacen niños y que nos sobran viejos. Siguen poniendo pobres contra pobres, siguen diciendo que la culpa es nuestra, cuando la realidad es que hay mucho capital para revisar y para poder construir la seguridad social que necesitamos. Acá nadie bajó ninguna bandera, acá nadie claudicó, acá nadie laudó nada. Nosotros los trabajadores nos vamos a reafirmar, nos vamos a volver a reunir, vamos a llevar una y mil veces más la lucha que sea necesaria para llegar a una justicia social real, la que necesita el pueblo, una seguridad social pública, 100% solidaria, sin fines de lucro, el ahorro solidario contra el ahorro individual, que solamente le sirve a los que más ganan. La seguridad social que necesitan nuestros gurises, nuestros jubilados, nuestros trabajadores. Vamos a luchar hasta el cansancio para romper la dicotomía de que la seguridad social la pague el pueblo y la disfrute el capital. Acá nadie laudó de nada. 1 millón de trabajadores, 1 millón de representantes de nuestros pueblos nos votó, nos acompañó y de ahí vamos a sacar la fuerza para renovar nuestras luchas, para que se vayan las AFAP, para no trabajar hasta morir y por una jubilación digna. Nos vamos a volver a ver en la calle. Arriba las y los que luchan. Arriba el PIT-CNT.